Buen día, chicos. Continuando con nuestras clases, hoy vamos a trabajar en persona, familia y relaciones humanas el tema de la comunicación, la importancia de la comunicación y la forma como debemos comunicarnos para que la comunicación logre sus objetivos. La comunicación siempre se va a dar entre un emisor y un receptor, expresando las diferentes formas de lenguaje que utilizan las personas para transmitir sus ideas, informaciones, también nuestras actitudes. Y las personas para que logren comunicarse utilizan varios tipos de lenguaje. Existe el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal y el lenguaje gráfico. Pero también utilizamos eh, comunicación gestual, expresiones faciales, corporales, las miradas, la forma como nosotros comunicamos por escrito es otra forma de comunicación. Utilizamos letras, utilizamos palabras, utilizamos figuras, porque no solamente se lee eh, letras, también se leen imágenes. Y las imágenes también nos expresan a nosotros una comunicación, porque nos comunican algo. Entonces, la comunicación verbal se refiere a la comunicación que se vale de la palabra para dar un mensaje. Y generalmente en nuestro ambiente, en nuestra vida cotidiana, el lenguaje verbal, la comunicación verbal, es la principal forma de comunicarnos que nosotros utilizamos. Y esa comunicación puede ser oral o puede ser escrita. Lo escuchamos en la noticia, leemos los periódicos, las revistas, los folletos todos los días y se está utilizando la comunicación verbal. Ahora, la comunicación se diferencia por su procedencia. Puede ser geográfica. Un guanuqueño no habla igual que un serreño o un piurano o un loretano. Existen rasgos fonéticos, existen rasgos gramaticales diferentes. No es igual la comunicación. Utilizamos fonéticas y menciones gramaticales diferentes. Entonces la geografía hace que se diferencie esta comunicación. En el aspecto sociocultural también nos expresamos de acuerdo al nivel sociocultural de las personas y también en la generacional. Estas se presentan según la edad de quien habla. Un jovencito no habla como una persona adulta, pues. Una persona adulta no utiliza las frases que utilizan los jóvenes. Los jóvenes cuando se refieren, cuando están mal del corazón, los adultos dicen, ah, estoy mal del corazón. Y los jóvenes no dicen estoy mal del corazón, ellos dicen estoy mal del bobo. No dicen que están mal del corazón, utilizamos frases diferentes para comunicarnos. Al zapato le decimos zapatos adultos, pero los jovencitos le dicen tabas. Y así existen palabras que utilizan los jóvenes, por eso dice que también tiene por su procedencia generacional. Los jóvenes y los adultos utilizamos frases muy diferentes para referirnos a las mismas cosas. ¿Ve? Ahora bien, ¿cómo facilitar la comunicación? La comunicación está guiada por sentimientos, está guiada para transmitir información y para comprender. La comunicación nos sirve a nosotros para establecer contacto con otras personas, para dar información, para recibir información, para expresar o para comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros sentimientos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con las personas con quienes te interrelacionas? Cuando existe comunicación en una familia, podemos decir que existe compañerismo, un ambiente de unión, de afecto en casa, pero si no hay comunicación, no hay afecto, no hay compañerismo, pues lo indispensable para que haya afecto, compañerismo, es la comunicación. Y si no hay eso en la familia, entonces no existe eso. Eh, Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando entonces pues, de unión, estamos hablando de afecto, del respeto mutuo, que es uno de los valores más importantes. Y esta comunicación a nivel familiar
no es una tarea fácil, pues. Ahora, para facilitar esta comunicación existen algunos elementos. Al dar información, debemos hacerlo en forma clara y positiva. Ser empáticos al ponernos en el lugar del otro, para no ser críticos y no juzgar a los demás. Escuchar con atención e interés cuando alguien se dirige a ti. Crear un clima emocional que nos facilite la comunicación. Hay que pedir opiniones y pareceres a los demás. Siempre hay que expresar y compartir nuestros sentimientos. Y ser claros a la hora de pedir algo. Esas son las formas de cómo comunicar, facilitar la comunicación. Ahora, la comunicación no verbal, siempre nosotros cuando hablamos asociamos que para comunicarnos todavía hay que hacer uso de la palabra en el lenguaje verbal, y no tan cierto es eso. Existe una comunicación muy significativa y que lo utilizamos en nuestra vida diaria. Nosotros con nuestra forma de vestir estamos comunicando, con nuestra forma de caminar, con nuestras actitudes, con nuestros gestos y con nuestras miradas, estamos comunicando algo sin utilizar el lenguaje verbal. Con la comunicación no verbal, con lo que les estoy diciendo, transmitimos mucho sobre nosotros mismos, sin palabras. ¿Ve? Muy bien. Entonces, es importante aprender a leer el lenguaje no verbal. Por ejemplo, ¿no? Si en una reunión le preguntas a un jovencito que estás entretenido, él te va a decir, sí, estoy entretenido, pero está mirando su reloj para que vean a qué hora. Sin decirte que no me gusta la fiesta, estoy aburrido, al mirar su reloj te está comunicando que la fiesta no es de su agrado, quiere irse. Eso no es una comunicación verbal, es una comunicación no verbal. ¿Ve? Entonces, y si un jovencito no tiene plata por el almuerzo, y tú le preguntas, ¿tienes hambre? Te va a decir, no tengo hambre. Pero el simple hecho de mirar a una mesa, a otra mesa, mirar al mozo que pasa con los diferentes platos a repartir a las mesas, está comunicándote sin palabras que ese jovencito o esa señorita que está mirando tiene hambre. Está comunicando que tiene hambre, sin palabras. Entonces, esa es la forma, la comunicación no verbal. Y nosotros debemos aprender a dialogar adecuadamente. Y para aprender a dialogar adecuadamente, tenemos que, en primer lugar, tener una actitud positiva y constructiva. Hablar con sinceridad para entendernos y solucionar muchos problemas. Bien, ¿cuáles son aquellas actitudes que favorecen el buen diálogo? Mirar siempre a la persona con quien se está hablando. Preguntar al otro qué piensa sobre el tema que se está hablando. Escuchar puntos de vista de otros para entender lo que se está expresando. Hay que intentar retener la totalidad de las opiniones y argumentos para poder nosotros considerarlos y opinar después. A veces opinamos sin tener en cuenta las opiniones de los demás. Hay que pensar en las razones que expresa el que habla hasta llegar a comprenderlo. Y hay que valorarlos adecuadamente para compararlas con nuestras ideas y así poder modificar y asumir una idea para resolver los problemas. Los desacuerdos siempre se dan. ¿Cuándo se da un desacuerdo? Cuando dos personas están hablando sobre un determinado tema y ambos tienen un concepto diferente. Tienen opiniones diferentes respecto a un tema. Entonces, las personas no tienen las mismas ideas y por eso discuten. Y se olvidan de lo que es importante, que es saber respetar las opiniones de las otras personas, para que cada uno mantenga sus propias opiniones. Aún así me siento molesto por la opinión ajena, debo ser prudente y respetar las opiniones de los demás. Hablar con un buen tono de voz, evitando los gritos y los insultos, porque el grito y los insultos
complican la posibilidad de poder entenderse. Y ahora, en este desacuerdo no se trata de buscar culpables, sino de encontrar soluciones. Si hay un desacuerdo en la familia, muy bien pues, pero hay que buscar el momento oportuno para conversar con calma y compartir sin prisas ni presiones las opiniones y llegar a un acuerdo. Ese es el diálogo. Los desacuerdos siempre van a haber. Ahora, los requisitos para un buen diálogo, principalmente yo les puedo mencionar, muchachos, mientras se conversa, es necesario siempre aportar información necesaria para que nos entiendan. Pensar antes de hablar, hablar del tema directamente con los interlocutores. No excederse en dar datos, eso puede generar confusión. No irse a las ramas, sino ir directamente al tema. Así nos van a entender. Para conversar es necesario que los interlocutores, tanto el emisor y el receptor, se respeten mutuamente, evitando la prepotencia, hablando siempre la verdad para que sean comprensivos. Si hay una actitud agresiva, si hay una mentira, a veces nos ponemos agresivos, entonces hay que respetarse mutuamente cuando hay un diálogo. Este diálogo se ve favorecido cuando las personas que están participando en el diálogo escuchan y aceptan los puntos de vista que no son de ellos. Entonces, el respeto es uno de los principales elementos, es el elemento fundamental para que haya diálogo. Muy bien, en la página 52 de su libro van a escribir ustedes un cuestionario de 4 preguntas, resélvanlo y envíenmelo antes de que terminen las clases, jóvenes. Estudien para los exámenes y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.